Gracias, presidenta. Consejero, esta norma, una norma destinada a impulsar el buen gobierno y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, reforzando además las reglas para detectar y evitar los conflictos de intereses, incrementar la transparencia en las declaraciones de actividades, intereses y patrimonio, y en la que se establecen además las incompatibilidades y las limitaciones de actividades durante y después del cese del mandato de los cargos públicos. Señorías, el ejercicio digno de la política, entendido como servicio de interés general, exige de personas que atesoren los valores fundamentales de la vida democrática y entre ellos hay que destacar la honradez, la equidad, la tolerancia, el espíritu de diálogo y el fomento de la participación ciudadana. Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, solo puede ser ejercido por personas que constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En definitiva, consejero, decirle que desde Nueva Canaria aplaudimos el que Canarias pueda contar con una norma, esta norma, que conforme el régimen jurídico de los altos cargos del Gobierno, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las demás entidades del sector público autonómico, que compartimos el planteamiento de que los altos cargos deben reunir las condiciones de capacidad y de aptitud necesarias en cuanto que participen y deben adoptar decisiones vinculadas a la acción de Gobierno. Y además también que compartimos que el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendada los altos cargos debe realizarse con plena transparencia, de forma que sea susceptible de control por parte de la ciudadanía, lo que hace necesario establecer un marco que, por una parte, evite actividad o interés que pudieran comprometer la independencia y la imparcialidad de estos servidores públicos o menoscabar el desempeño de sus deberes y que asegure que actúen con neutralidad e imparcialidad en beneficio de los intereses comunes y, además, por otra, que recojan los principios, valores y reglas de actuación de las personas que desempeñan estos cargos públicos. Obviamente, el fenómeno de las puertas giratorias, es decir, ese trayecto que algunos políticos o altos funcionarios recorren desde sus empleos o negocios en el mundo privado hacia un cargo relevante para regresar después a la actividad privada o a su empleo público, trayecto que puede ser solo de ida, solo de vuelta o de ida y vuelta, pues muchas veces puede ser impecable, pero que otras veces puede no serlo tanto y que genera, como es lógico, desconfianza, por lo que es necesario una mayor regulación o un acceso más restrictivo en determinados ámbitos y, sobre todo, de una aplicación radical de la transparencia y sin concesiones para cometer los excesos que se han producido o sencillamente para despejar la sospecha. Y, por último, algo que también nos parece importantísimo de este documento es el que está establecido, que por primera vez se establece o se introduce la posibilidad de realizar denuncias de forma anónima a través de la web mediante un formulario. Pero decirle también yo que es que esta película en esta Cámara ya la hemos vivido, no hace además escasos meses, ya la vimos hace 2 años y pico concretamente, pues en la sesión de pleno del 21 de abril del 16, en la que por aquel entonces consejero de la Presidencia informó del anteproyecto de ley de estatutos de altos cargos, del que dijo, entre otras cosas, que en diciembre del año 2015, concretamente el día 18, lo había elevado al Gobierno para su toma en consideración y que en aquellos momentos, estábamos hablando ya de abril del 2016, pues las diversas consejerías estaban estudiando el texto y estaban formulando sus observaciones y ya estaban incorporándose algunas mejoras al texto original. Y dado que, en nuestra opinión, al contrario de la opinión que ha expresado la señora Santana, este proyecto de ley dista muy poco del documento que en su momento presentó el señor Afonso a esta Cámara, lo que no entiendo es por qué ha pasado tanto tiempo, 2 años y pico, para que ese anteproyecto de ley venga ahora a esta Cámara en forma de proyecto de ley. De todas maneras, dicho esto, también comentar que desde Nueva Canaria entendemos que por principio de precaución hay que legislar con serenidad, teniendo en cuenta todas las realidades y valorar las implicaciones, los pros y los contras de las normas que se aprueben. Y lo que realmente nos da la impresión en este proyecto de ley es que lo que se hace es aplicar, ya lo dije en su momento, la tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción-reacción, de manera que frente a situaciones de corruptela se reaccione legislativamente con iniciativas preventivas y la consecuencia de esta forma de actuar pudiera
que pudiera dar lugar a que sea peor el remedio que la enfermedad, y entendemos que esto no es del todo bueno, o por lo menos entendemos que no es lo más adecuado. El texto de este proyecto de ley en algunos casos es tan restrictivo que da la impresión de que en última instancia Canarias solo va a contar con altos públicos, con cargos públicos, que sean trabajadores públicos o que sean desempleados, o sea, que no vengan del mundo privado. Y nosotros desde Nueva Canarias entendemos que quienes deben gobernar y quienes deben gestionar los intereses de los canarios deben ser los mejores, provengan de donde provengan. Y, consejero, fuera de las administraciones públicas existen muchos canarios y muchas canarias con una alta cualificación y una dilatada experiencia que, con sus capacidades y con sus conocimientos, pueden aportar a nuestra sociedad innumerables beneficios. Pueden contribuir en la consecución de un gobierno eficaz y eficiente que responda adecuadamente a las necesidades de los canarios. Y este proyecto de ley, de alguna manera, limita que nos gobiernen, que gestionen nuestros intereses, los intereses de los canarios, los mejores perfiles de los que disponemos en nuestra tierra, porque son tantas las trabas que pone previa, durante y post, que parece difícil que alguien que no sea un trabajador público o que no sea un desempleado esté dispuesto a aceptarlas. Yo me refiero a las limitaciones a las participaciones societarias o a las limitaciones posteriores al cese. Nosotros desde Nueva Canaria entendemos que lo que realmente es efectivo y que sí puede disuadir a aquellos altos cargos que estén en algún momento, que tuvieran alguna debilidad, es la existencia de mucha transparencia y mucha fiscalización, y además, fundamentalmente, tener muy claro, ser muy estricto en lo que a los conflictos de intereses se refiere. Pero para esto no es necesario no incluir o no es necesario excluir como potenciales cargos públicos a todos esos canarios que son valiosísimos, pero que no son trabajadores públicos ni son desempleados. Porque, insisto, lo más efectivo para disuadir de esas debilidades es mucho control y mucha transparencia. Nosotros entendemos que en democracia las leyes no pueden regularlo todo, que hay comportamientos que ni siquiera son ilegales, pero que son grises, que son feos y que necesitan que los gobiernos apliquen códigos deontológicos. Y además también entendemos que ninguna norma que aprobemos y aplicamos puede garantizar al 100% que determinados elementos indeseables de la sociedad utilicen la política en su propio beneficio. Con lo que una excesiva regulación, pues incluso de las llamadas puertas giratorias, puede llevar a una profesionalización de la política de forma irreversible y, además, entendemos que de forma insana. Además de que el hecho de llamar a todo puertas giratorias y hacer una restricción radical al efecto no solo puede ser una vulneración de los derechos difícil de articular legalmente, sino que también puede tener unos efectos prácticos demoledores, porque si ya es difícil que alguien muy competente, que no sea un trabajador público, sacrifique sus beneficios por el servicio público, más lo será si además no puede regresar. Y yo le voy a poner ejemplo, en este caso no solo del no regresar, sino de la parte societaria. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de una pareja, ni siquiera tiene que ser un matrimonio, de arquitectos que tengan un despacho profesional creado a través de una forma societaria, y resulta que si uno de ellos, pues en un momento determinado le ofrecen y acepta ser cargo público, tiene que desprenderse no solo él, sino su pareja de esa sociedad, de ese despacho profesional, y quedarse con el 10% exclusivamente. Primero, no entiendo por qué la pareja que no va a ser cargo público tiene que dejar su participación, que además es su trabajo, ¿no? Y la segunda pregunta es que cuando se vaya el cargo público o la persona que es cargo público deje de serlo, ¿a dónde se va? Se ha desmantelado su despacho profesional. Pues, según el proyecto de ley, si uno de ellos pasa a ser cargo público, esto que le acabo de decir es lo que pasa. Y bueno, yo en este tema yo entiendo que bueno, nosotros procederemos en nuestro grupo a mejorar o intentar mejorar este proyecto de ley a través de las enmiendas, el proceso de enmiendas parciales. Hay algo que tampoco entendemos mucho y viene referido a la disposición final tercera y cuarta, donde habla de la audiencia de cuentas y del Consejo Consultivo de Canarias, cuando entiendo que no son órganos del Gobierno, y está lo que legisla o lo que va a regular son los altos cargos del Gobierno. Y con respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Podemos, y en el que se expone que el proyecto de ley no está a la altura
como un instrumento efectivo de transparencia y responsabilidad del comportamiento de los cargos públicos. Desde Nueva Canarias entendemos que esto se puede mejorar desde el plazo de enmiendas parciales y eso permitiría no dilatar la aprobación de esta ley. Gracias.